Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Agradecemos la presencia en este programa de Euclides Sánchez. Euclides Sánchez, ex senador por la provincia de La Vega y actualmente, bueno, pues fue noticia reciente por su renuncia a la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, qué bueno que esté aquí esta mañana. Buenos días, Edith. Buenos días, Germán. Buen día. A todos los amigos televidentes. Antes que nada, en el Día del Amor y la Amistad, felicitarlos a ustedes, a todos los televidentes. Y de manera muy especial a los dueños de Floritería, que le va muy bien hoy. Les va bien. No, y también hay otros que le va muy bien, pero no les voy a decir cuáles son, les digo fuera de aquí. Sí. Están ahí por la autopista de San Isidro y también por la 30 de mayo. No, pero tú no puedes decir porque no hay ningún delito en decir Exacto. que los Bueno, moteles. los moteles. De hecho, se dice, hubo una vez un estudio que la mayor parte de los moteles, en ese momento, hace unos años, yo recuerdo que estaba en el Caribe, era de políticos. Sí, sí. Era de políticos. Después pasó a ser de ciudadanos chinos y demás, pero los políticos tenían muchos moteles. Sí, como los de la rifa. las rifas también. Sí. Ahora son de políticos. Y de gas, político, y las ¿verdad? estaciones de gas Y también. sí, y estaciones de gas. Exactamente. Política. La política los ha albergado a ellos y los protege. Sí, pero, Por Bueno. eso se han desarrollado tanto. Sí, son por emprendedores. Por eso usted encuentra que ha sido imposible en el país regular el tema de la rifa. O sea, usted tiene más estaciones de venta de lotería, que le dicen banca aquí para darle la idea de que es un negocio chévere, Lisi, es bueno. que escuelas, sobre todo en los pueblos. Yo cuando voy a esa zona, por ejemplo en su pueblo, cada 2 esquinas. Sí, hay más bancas que farmacia, más bancas que escuela. Y mira, entrando en política de una vez, el PLD fue uno de los partidos que más promocionó Eso. el ingreso de ese tipo de personas a la política. Bueno, tenía un destacadísimo dirigente, Eso- era el Juancito de los Santos, Juancito. que era propietario del consorcio de bancas más grande del país, o uno de los más grandes. Sí, independientemente de sus condiciones personales, Sí. yo siempre me opuse porque yo entendía que una persona que esté vinculada al juego de azar no podía tener roles en la alta dirección Protagónico. política de un partido. Pero en ese caso Entraba él en era- contradicción. Yo veía a Juan Bosch, digo, si Juan Bosch Sí, bueno. hubiera estado vivo no hubiera permitido cosas así. Pero sigue siendo así. No, ha sido mayor ya, porque entonces eso lo copiaron todos los partidos. Todos los partidos copiaron eso y hoy en día tenemos una presencia de ese tipo de empresarios en todos los órdenes, en los ayuntamientos, en el Congreso. Porque basta con tener dinero. Exactamente. Y más que las campañas electorales se han desarrollado más que en base al discurso, en base a los recursos. Por eso nosotros Clientelismo puro y duro. vemos en el pasado, por ejemplo, en el mismo PLD, una persona muy humilde podía ser senador, diputado y alcalde. Ya, eso es Hoy posible. no puede, hoy tiene que ser un potentado económicamente. Yo nunca he entendido esa inversión, porque cuando usted gasta dinero, o sea, la gente no va a tirar su dinero al aire porque sí, entonces, ¿es un gasto o una inversión? No. ¿Cómo lo saca? Porque la suma de los salarios menos el agua que se bebe no alcanza. Lo que pasa es que cuando son empresas de ese tipo, que el dinero se consigue fácil, entonces lo que buscan es prestigio político, prestigio social. Pero también negocios. También. Es una especie de Proteger. lavado de, no diría de lavado de activos, pero sí lavado de cara. El lavado de cara, sí, el lavado de cara legal. Pero, ¿ustedes creen que solo es de cara o es de tío? Que la cara se yo lava no. en las redes sociales, te contrata Bueno. un mercadólogo que te ponga lindo y eso y te quita 15 años y comienza a hacer bulla en las redes y ese es un lavado de cara. Ahora, en el Congreso Nacional está en juego las leyes de este país y en muchos casos, yo recuerdo cuando aquí se han dado casos importantes, siempre se dice que se hizo una triquiñuela detrás, o sea, Sí. hay un negocio muchas veces. Sí, claro, porque por eso yo digo que una persona que esté vinculada al negocio de juego de azar, tú no lo puedes poner en el Congreso, no lo puedes, porque entonces va a proteger sus intereses. ¿Cómo? Y son intereses del juego, no le convienen a la sociedad. Entonces los partidos políticos no deben de promover que personas de ese perfil puedan ocupar posiciones importantes en el Congreso y en la municipalidad, porque no van a representar los intereses de la sociedad. Bueno, Hablando de vamos a tomar un sí, cafecito, sí. ¿qué le Perfecto. parece? Perfecto. ¿Usted tuvo chance de tomarse un café, lo invitó por casualidad a tomarse un café el doctor Leonel Fernández con la salida suya o dejaron eso así? Gracias, Kenia. Porque a veces lo llaman, Euclides, ¿pero qué pasa? Vamos a tomarnos un café. Sí, como... ¿Qué ha pasado con su... ¿Usted decidió salir de la Fuerza del Pueblo?
Mira, Edith, yo he aprendido mucho en la actividad política porque yo he sido un militante muy activo y yo aprendí que en mi formación política en el PLD, Juan Bosch siempre cuestionó y castigó fuertemente la actividad grupal. La mayor parte de expulsados en la época de Juan Bosch eran por agruparse. Y él entendía que eso era un cáncer que atentaba contra la estabilidad del partido. Pero inmediatamente desaparece la vida política del profesor Juan Bosch y ya entrando en el poder en el 1996, desde antes, cuando el PLD llegó al Congreso, con Jorge Botello y Danilo que dirigían la presencia del PLD en el Congreso, pues ahí comenzó Danilo a formar una corriente. Y terminó esa corriente adueñándose del PLD. Desde los 90. Desde el 94 por ahí, sí. Danilo comenzó a crear un grupo a su imagen y semejanza, que lo fue desarrollando cuando fue presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara, y luego pasó a ser secretario de la Presidencia. Ahí trabajó fuertemente, desarrollando una actividad personal, y luego fue ocupando curules en el Congreso, en el Comité Central del PLD, y terminó finalmente ocupando totalmente en el comité político, sobre todo con personas muy allegadas. ¿O incondicionales a él? Incondicionales, porque la corriente lo que crea es incondicionales. Entonces, eso incluso fue la razón fundamental por la que colapsó el PLD en las elecciones pasadas. Porque el personalismo se desarrolló de una manera tan arrogante, tan prepotente, que en el PLD, en ese momento, y creo que ahora, solamente se hacía lo que Danilo concebía que se hiciera. Por eso ustedes ven que sale Gonzalo como una carta debajo de la manga en un momento en donde habían 2 años de campaña, 6 candidatos, y impone a Danilo. Y Danilo impone a Gonzalo. Danilo impone a Gonzalo. Un desconocido prácticamente frente a los otros. Entonces, teniendo a Leonel, teniendo a Reinaldo, teniendo una serie de personas, a Domínguez Brito, que estaban y que tenían condiciones de poder. La propia Margarita. La propia Margarita. Entonces surge lo que se esperaba, una división, producto de la imposición que Danilo, en base a su actitud personal y autoritaria, producto de ser el líder de una corriente, y de un comité político que no tenía capacidad de cuestionarlo, porque eso es lo que ocurre cuando hay un personalismo tan arraizado en los partidos políticos. Danilo llevó la propuesta de Gonzalo y nadie tuvo la osadía. Eso mismo pasaba con Juan Bosch. Los caudillos tienden a hacer eso, sí, imponer un... Sí, pero Juan Bosch, además era un hombre que creía en la institucionalidad. Y fíjate tú, que desarrolló un esquema institucional que hasta el 2010 el comité político se reunía y era noticia. Todo el mundo esperaba lo que saliera de esa decisión, de esa reunión. Pero ya se reúne el comité político y ya nadie sabe cuándo se reúne. Y parecía en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana hablaba de unos valores, de unos principios, de unas metas y unos sueños que tenían que ver con la vida de la gente en comunidad. Ahí están los libros de Juan Bosch. Porque el esquema institucional que Juan Bosch desarrolló, entendía que era la mejor manera para tú canalizar las ambiciones, los prejuicios, y funcionó y le dio mucho respeto y autoridad al PLD hasta el año 2000. Entonces, pero usted está hablando ahora de partido de riferos, de que entra cualquiera y que no importa, que basta con tener dinero. Usted habla de un cambio sustancial en los partidos. Que comenzó ahí. En el 96, Danilo comienza también a ingresar al PLD, a través de su corriente, a ese tipo de empresarios que hablábamos anteriormente. Entonces se va perdiendo la mística. Pero usted se fue del PLD. Usted dijo, bueno, este partido ya no da más, aquí yo no hago nada. Yo me voy con la fuerza del pueblo. Y en ese momento usted creía, que usted pensó de la fuerza del pueblo y que resultó ser. Mira, en el PLD yo luché y me expresaba, era una voz disidente a lo interno del partido, por eso no me tomaban en cuenta para nada. Lo dejaban hablando solo. Me dejaban hablando solo. Yo teniendo condiciones más que mucho, crecían ellos y yo me mantenía trabajando siempre firme y cuestionando, porque yo entiendo que los partidos políticos son
instrumento importante para la democracia y para tener buenos gobiernos en la República Dominicana. Cuando hay partidos que no funcionan bien, si llegan al gobierno tampoco van a funcionar bien el gobierno. Entonces yo me fui del PLD por esa falta de institucionalidad que se había perdido, la mística que se perdió también, porque en la corriente de Danilo, por ejemplo, en La Vega habían 2 personas que eran los que decidían por el gobernador, por el presidente provincial, municipal, por todo. Esas 2 personas eran las que decidían. Y el esquema institucional... Pero bueno, se fue a... Me fui por eso. Sí. Llego a la Fuerza del Pueblo muy entusiasmado y sobre todo valorando la figura de Leonel, que sin lugar a dudas es un líder político que tiene condiciones excepcionales, es un hombre que se mantiene muy actualizado, que interpreta la realidad política de una manera adecuada, es decente, respetuoso, pero tenemos un partido que todavía mantiene los prejuicios y la actitud grupal que tenía el PLD, que cultivaron en el PLD. Y eso hace que cuando yo llego a la Fuerza del Pueblo, desde el primer día comencé a sentir rechazo. Sí, como quien dice, te viene a quitarnos el espacio. Pero yo siempre expresé que mi actitud era de colaborar, de trabajar, sin condiciones. Y entonces sucedieron muchos acontecimientos en 2 años. Se discutió mucho el caso en la dirección política. Se designaron comisiones que visitaron a La Vega y todo el mundo sabía cómo había que resolver el problema, pero el problema no se resolvía ni se resolvió. Pero cuando usted dice se discutió mucho el caso, se fue a La Vega, estamos hablando de los cuestionamientos que usted estaba formulando. Exactamente. Y de lo que no era un partido institucional. No, por ejemplo, a nivel de La Vega, cuando yo llegué, la cúpula del partido, o más que todo el presidente provincial, pues se resistió. ¿Por celo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sí, por celo. Porque él cree que ese partido es de él quiere controlar todas las estructuras municipales y provinciales. ¿Quién es él? Es el Alexis Pérez. Alexis Pérez sí. Se llama. ¿Y sigue siendo el presidente de la Sigue siendo el presidente de la Fuerza del Pueblo. Pero él fue su mayor obstáculo. ¿El problema suyo era más bien a nivel provincial o en términos, porque bueno, los partidos se expresan donde quiera? ¿Era un problema del partido en La Vega o del partido global? Bueno, en La Vega, pero se refleja a nivel nacional, porque la permanencia de él en 2 años, con mucha prueba, se hacían actividades tan delicada como, por ejemplo, una ofrenda floral al profesor Juan Bosch, y él cuestionaba y... ¿Cuestionaba eso? Sí, cuestionaba eso y lo bloqueaba, de mala manera. Pero también mantiene el acuerdo que la Fuerza del Pueblo hizo en las elecciones pasadas con el Partido Reformista. Él sigue enarbolando la bandera del senador actual, un acuerdo que debió de desaparecer, ¿verdad?, el 17 de mayo, ¿De Rogelio? Sí, él lo mantiene. Pero espérese, que ahora sí que no entendí. Debe haber algún vaso comunicante aquí entre estas cosas. El presidente de la Fuerza del Pueblo en La Vega, en llave de Rogelio Henao en llave de Abinader y el PRM. ¿Cuáles son los vasos comunicantes? Esa madeja, desenrédemela un chingo. ¿Te das cuenta? Nadie no lo entiendo, dígamelo usted. No, porque Rogelio Henao atiende en empleo, en la Navidad, el presidente provincial a quien le celebra la Navidad es a Rogelio Henao con los dirigentes que él tiene. ¿Pero cómo es? Claro. Digo, puede ser un tema de amistad. Fíjate lo complejo de esto. El presidente provincial le nombran prácticamente todos los miembros de la dirección central, una gran cantidad. ¿Nombrada en el actual gobierno? No, le nombran en el partido. El presidente provincial logra que le nombren tiene mayoría ahí. Mayoría, la gente para que tener mayoría. La dirección del partido, él responde a él. A él. Entonces él tiene mayoría, por esa razón. Esquema Danilo. Exactamente, personalismo. Y aquí lo complacen. Entonces, ¿qué ocurre? Que él le convoca a esas personas que responden a él y el senador pues le da regalos, le da empleo
A lo de la Fuerza del Pueblo. La gente de la Fuerza del Pueblo que dirige el partido está en puestos públicos ahora. Coravega, por ejemplo, que es una institución que tiene mucha incidencia, senador, ahí el encargado de cómputo de la Fuerza del Pueblo trabaja ahí, y otra persona. No es pecado que un opositor trabaje en una institución estatal. Pero que sea parte de un acuerdo. Pero ¿cómo consiste? Usted dice como que es un acuerdo. Ajá. ¿Y cuál otro está nombrado? Hay varios, ahí en Coravega y en otras instituciones, y le consiguen obras, ingenieros también. En fin. Pero las obras no son por concurso. Sí, pero tú sabes cómo. Pero salen eso el 13. Sí. Pero sale el 13. Entonces, otra cosa también, que yo me quejé mucho. Yo tengo una vida muy productiva políticamente en la provincia de La Vega, porque fui alcalde, diputado, senador, funcionario público, y yo siempre he tenido una atención especial por La Vega. Tengo una obra social, política y de infraestructura grande, y entonces me envían fuera de La Vega, me envían a trabajar para Mao, Valverde Mao, y luego para Santiago. Y yo digo, pero si yo quiero ayudar a la Fuerza del Pueblo, el mejor lugar para yo ayudar a la Fuerza del Pueblo es la provincia de La Vega. No tienes raíces. ¿Y usted con quién habló sobre eso? Con todo el mundo. ¿Con Leonel? Con todo el mundo. Sí. Entonces, pero, vamos no puede, dando un chance, dando un chance. Tengo 2 años, entonces por otro lado quieren que yo sea senador de la provincia de La Vega. Pero ¿cómo tú quieres que yo sea senador de la provincia de La Vega si tú me tienes fuera de La Vega y tienes como presidente del partido a una persona que no quiere saber de Euclides? Ahora, ¿y qué dice Leonel de eso? Cuando usted lo planteaba, mira, compañero, me pasa. Hace unas 3 semanas por ahí que hablamos y él me aseguró que Félix Bautista iba a resolver ese problema, porque esa persona tiene vínculos muy estrechos con Félix Bautista. Y entonces, nada, pero no hubo forma de que en 2 años yo le hiciera ver a la Fuerza del Pueblo que ese problema, que ese pequeño problema que lo generaba una persona, iba a generarle un problema grande a la Fuerza del Pueblo, como de hecho lo ha generado. Porque mire, usted ha dicho algo aquí, perdone, ¿no le extrañó que el enviado de Leonel Fernández para resolver un problema partidario fuera Félix Bautista? Se supone que está de que medio lejito, ¿sí o no? Mira, y voy a cometer esta indiscreción, porque hay que actuar con transparencia. Entonces va a actuar con transparencia, que es distinto. No, hay que expresar las cosas claramente. Cuando se comenzó este problema, en la dirección política, en una discusión del tema, el alcalde Carlos Guzmán, después de mucha discusión, dijo, no, miren, el problema es sencillo. Ese hombre depende de Félix Bautista, solamente Félix Bautista resuelve ese problema. Ah. Así es sencillo. ¿Félix Bautista tiene tanto poder dentro de la Fuerza del Pueblo? Tiene mucho poder Félix Bautista, es la realidad. Tiene mucho poder porque Félix Bautista es una persona muy trabajadora. Incansable. Tiene hasta en Haití trabaja. La estructura política de la Fuerza del Pueblo organizativa. O sea, la estructura política. Aunque Bauta Roja es el titular de la Secretaría de Organización, pero él, Félix Bautista, con Mary Valerio, tienen un control prácticamente de la estructura de la Fuerza del Pueblo. Entonces, por eso yo digo que el personalismo y la falta de quemas institucionales crean problemas insalvables en los partidos políticos. Y yo repito siempre, y lo predicaba en el PLD y en la Fuerza del Pueblo, que los esquemas institucionales tienen que ser la bandera de lucha de los partidos políticos. Deberían serlo. Porque no hay forma de tú canalizar todas esas ambiciones, mezquindades, si no es con un esquema institucional donde se discuta el tema y donde se apruebe lo que realmente corresponde al interés general, no al interés particular. Eso es lo que corresponde en términos teóricos, pero bueno, la práctica parece ser diferente. Euclides, se habla hoy día, hay un gran debate sobre el transfugismo. No teme usted que ahora le tilden de tránsfuga, que lo vayan a señalar. ¿Hacia dónde va Euclides ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar sentado en su casa un político de carne y hueso, de larga trayectoria? ¿Se quedará tranquilo o piensa en algún momento
pasar a otra organización, a pesar de eso que... Mira, Germán, yo me he sorprendido del respaldo que he tenido al conocerse de mi renuncia, porque mi situación era conocida profundamente en la provincia de La Vega. Todos los sectores habían sido enterados de mi... porque yo tengo una vida pública, claro, y la gente me da seguimiento y me pregunta. Y lo que ocurrió en La Vega, todo el mundo lo sabe en La Vega y todo el mundo lo sabe aquí, en la dirección política. Y el respaldo ha sido extraordinario, como yo no esperaba. Porque las razones mías no son de un tránsfuga, las razones mías son de una realidad que yo duré 2 años viviéndola en un partido donde yo fui a trabajar desinteresadamente. Te habla de desconsideraciones. En busca de nada, ¿entiendes? Y a mí nadie me está ofreciendo nada. Ni que, y aunque me ofrezca a mí, yo no procedo así políticamente. ¿Qué usted piensa hacer? Yo puse la renuncia, pero yo duré 2 años buscando la manera de sobreponerme a esas dificultades y buscando la manera de que el partido se enrole por el esquema institucional, que es el que nos favorece a nosotros, a todos. Mire, entonces, sí, ¿qué usted piensa hacer? ¿Usted se va a quedar reflexionando, se va a dar un año sabático, va a entrar a un partido? ¿Qué idea tiene? ¿O va a fundar uno porque Julio César Valentín está fundando uno? No, yo estoy tranquilo. Debo decirle a ustedes que sí, todos los partidos políticos se han mostrado interesados y han propuesto, todos los partidos políticos me han propuesto. ¿Incluido el PRM? Senaduría. ¿Incluido el PRM? No, el PRM está detrás de mí, sí. El PRM está detrás de mí y tienen mucho interés. ¿Pero el PRM de La Vega o el PRM global? Global. Me han visitado y me han llamado muchas personas del PRM. ¿Certificado como mensajero autorizado? Bueno, porque hay que ver quién fue. Son personas de mucha autoridad, ¿tú entiendes? Y en el PLD también, y la Fuerza del Pueblo también. Porque yo he hecho una renuncia respetando, ¿verdad?, todo lo que significa. ¿Volvería al PLD, Euclides? Mira, en política no hay enemigo permanente. No hay enemigo permanente. Por eso yo nunca he tenido resentimiento ni odio con nada. Las posiciones políticas son pasajeras, son pasajeras y no son personales. Ya. Y critico mucho las actitudes personales, que lamentablemente el 90% de los que están en política, todo lo ven personal, pero es un grave error. Ya. Entonces yo entiendo que no hay enemigo permanente y en cualquier momento yo puedo, ¿te entiendes?, jugar un rol en un partido que yo entienda que mi rol sea a beneficio para el país y para la provincia de La Vega. Pero, ¿usted ve que va a cambiar algo de las razones por las que usted se fue? Bueno. Porque usted dijo que Danilo era el que mandaba y sigue mandando. Sigue mandando. ¿Y entonces usted piensa que quizás se le encuentre en un hueco? No, es difícil, es difícil. Mire, pues... Es difícil porque la situación está igual o peor que antes, en términos institucionales. Mire, tenemos que irnos, pero tengo mucha esperanza en el PLD con un grupo de jóvenes que hay. ¿Usted tiene más esperanza en el PLD que en la Fuerza del Pueblo? ¿Se acaba de ir? No, en la Fuerza del Pueblo también hay un grupo de jóvenes prometedores y tienen un enfoque y un deseo que... Mire, hay una cosa que sí quiero preguntarle así rapidito, tenemos que irnos a la pausa, pero como usted habló de un problema puntual en La Vega, dice, bueno, la dirección de La Vega responde a Félix Bautista y ha contado en base a los detalles. Evidentemente usted tenía un conflicto en su provincia para usted trabajar ahí, pero me pregunto y quiero ratificarle si esa situación en la Fuerza del Pueblo solo ocurre en La Vega o hay en otras jurisdicciones donde está ocurriendo lo mismo. Mira, yo estuve en Mao y en Mao el presidente del partido también es muy autoritario. Muy autoritario, sí. Es el personalismo que se heredó del PLD, que se reproduce en muchos lugares de la Fuerza del Pueblo, y eso le está haciendo mucho daño a la Fuerza del Pueblo. Y yo lo denuncié y yo lo traté, yo tuve que salir de Mao por eso. Porque es que son personas... Son como entonces pequeños cacicajos. Sí, cacicajos. Entonces frenan el ingreso de mucha gente buena, importante, que quiere llegar, porque entienden que creen que le van a quitar su espacio. Euclides, muchas gracias. Juan Bosch, se olvidó Juan Bosch. No, pero que hace rato porque eso Juan Bosch está en el otro lado. Digo porque es que el personalismo es lo que ha acabado con los partidos políticos. Entonces, porque es que cuando llegan a la oposición quieren ser los reyes y no puede ser así. Pero siempre hay un rey, ese sería Leonel Fernández. No, si tú supieras que Leonel
es muy democrático. Leonel es pero qué raro entonces que su partido, entonces los reyes son otros, dentro de la Fuerza del Pueblo. Él es el príncipe. No, yo te estoy diciendo que a la Fuerza del Pueblo llegó parte del resentimiento que existía en el PLD. Pero mira, Leonel, óyeme, Leonel... ¿Qué le parece si, perdón? Él no puede resolverlo todo, tiene un equipo de gente que no lo ayudan, porque los problemas hay que resolverlos como en la medicina. A ti un médico te manda a hacer los análisis. ¿Para qué? Para atacarte las enfermedades. La política es así, cuando hay crisis, y no la dejes, no le des el helado, como dicen en La Vega, sino trátala y resuélvela. Gracias, Euclides. Vamos Buena a la suerte, pausa. Euclides. Muchísima suerte, gracias por participar con nosotros y mostrar un poco lo que está pasando en su antiguo partido, acaba de salir de él. Vamos a ir a la pausa, nosotros vamos a hablar con empresarios y con empresarios jóvenes. Usted hablaba de los jóvenes empresarios que en República Dominicana están agrupados en ANGE. Vamos a hablar con el presidente de esta entidad después de la pausa. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.